Jóvenes, buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a la misma ya. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy corresponde a la semana número 11. Bueno, chicos, semana 11 estamos ya viendo gran parte de los contratos ya en general. Hace 15 días que veíamos previo a su descanso de Semana Santa, veíamos uno de los contratos muy importantes que se dan en la actualidad, que es el mandato. También así el de sociedad, ¿verdad? Pero el mandato, todas las especificaciones y requerimientos que quiere, ¿verdad? Todas esas especificaciones en las cuales, pues, bueno, se tienen que tener en cuenta al momento de elaborar un mandato o poder, ¿verdad? Como se le llame. Entonces, todas esas particularidades son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta. Y el día de hoy veremos el contrato de compra-venta y el contrato de permuta correspondiente a la semana número 11, siendo el contrato de compraventa el que más rige, el que más se da prácticamente en un 95% básico en los contratos civiles, siendo este el contrato por excelencia que se da. Pues bueno, trataré de darles pues los lineamientos básicos que se requiere para que el contrato tenga esa validez y que surta a los negocios, los efectos jurídicos que así se requiere. En ese sentido, el objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, ¿verdad?, conozca eh, de los contratos típicos regulados en la legislación nacional, como lo son la compraventa y la permuta, asimismo la forma en que los mismos se pueden realizar a efecto de perfeccionar el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces vemos acá todos esos lineamientos que deben de haberse, tener en cuenta para que este contrato de compra-venta y permuta puedan surtir efectos jurídicos al momento de celebrarse, ¿verdad? Entramos a conocer en primera instancia el contrato de compra-venta. Y decimos que el contrato de compra-venta, desde el punto de vista doctrinario y legal, existen diferentes formas de enfocar este contrato. Bueno, siendo uno de los principales contratos civiles, pues bueno, cada quien le da esa definición que quiera. Hay varios autores que denominan o dan su aporte a lo que es un contrato de compra-venta, ya que algunos autores y legisladores lo definen como un contrato traslativo de dominio. Eso, Tinkenik, para qué es un contrato traslativo de dominio, cuyo efecto inmediato es la transferencia de una cosa o un derecho. Así también se considera que es una institución básica del derecho de civil y uno de los contratos más usuales. Era lo que les decía, ¿verdad? Por general, este contrato de compraventa es el que más se utiliza, más se da. Creo que, bueno, la mayoría, bueno, si no es que todos, la mayoría o gran parte de quienes me están escuchando, pues bueno, donde viven, si es propio, tienen que tener un título que los respalde, y ese título es el título de compraventa que ustedes poseen, en el cual los hace dueños y titulares de ese bien inmueble, ¿verdad? Como les digo, la mayoría, si no es que todos. Entonces, en algún momento de la vida hemos realizado una compraventa, y ya sea que hemos adquirido o hemos adquirido el servicio de un notario, o pues nuestra familia, a través de nuestros papás, tíos, en fin, ¿verdad?
se ha realizado ese famoso contrato, esa escritura que dicen, ¿verdad? En casa, es que yo tengo mis escrituras, ¿verdad? Se refiere a ese contrato de compraventa que ampara esa propiedad que se tiene sobre el bien inmueble. Hacia eso se refiere. Hacia ello, pues entramos a ver algunas de las definiciones de tanta gama que hay en cuanto a la definición del contrato de compraventa. Manuel Osorio indica, hay compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibir y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Entonces vemos acá, jóvenes, en esta definición de varias que hay, pues bueno, tomé esta, ¿verdad? Es que es bastante simple, pero a la vez lleva todos los requisitos, ¿no? Contrato de compraventa. ¿Cuándo se va a dar? Cuando una de las partes se obliga, y ahí entra el derecho de obligaciones, ¿verdad? La obligación de dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Se obliga a transferir a la otra. Estamos dando, ¿verdad? Obligación de dar, ¿verdad? Se obliga a transferir a la otra la propiedad, es decir, se transfiere el dominio, era lo que señalaban varios autores, ¿verdad? Que es un contrato traslativo de dominio. ¿Y qué le va a trasladar? La propiedad de una cosa y esta se obliga a recibir y obviamente a pagar por ella. Un precio cierto en dinero. Nos vamos a lo que establece el Código Civil y la regulación legal que éste establece. Y así te nos dice, 1790. De la compraventa. Inicia ese título y nos establece en el 1790 lo siguiente. Por el contrato de compraventa, el vendedor, aquí ya nos está diciendo qué parte tiene, ¿no? qué parte tiene ese nombre, ¿verdad? Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad. Ven acá otra vez ese elemento de contrato traslativo de dominio. Transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. No es solo de transferir. No es solo de transferir, jóvenes, es de entregar la cosa. Y el comprador se obligue a pagar el precio en dinero. Básicamente es eso, pagarlo en dinero. Eso está regulado en el artículo 1790. Luego, si vemos y si le damos lectura a este artículo 1791, establece lo siguiente. El contrato de compraventa queda perfecto en las partes del momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni en la una ni en el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa, ¿verdad? Bueno, quiero que tengan claro aquí, queda prohibido el pacto de retroventa en la escritura. Mas no así si yo le doy a Juan, le hago esa venta y después Juan me la quiere dar a mí, es una retroventa, pero no fue pactada en la escritura pública. Así se pueden regresar los bienes, ¿verdad? Yo le doy y después él me da otra vez. Sí se puede, pero pactar esa cláusula, ese pacto, no es posible, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Algo muy importante en este contrato. ¿Qué características van a identificar a la compraventa? El primero, que es traslativo de dominio. Es traslativo de dominio. También es consensual. Nos vamos al primero. Es traslativo de dominio. Su efecto natural y fundamental es transferir la propiedad de una cosa. Permítanme, joven.
perdón, jóvenes. La característica principal de ser traslativa de dominio es que, pues si su efecto natural es fundamental y transmite la propiedad de una cosa al comprador. Creo que es la principal característica, ¿no? Transferir la propiedad, porque es un contrato translativo de dominio. De ahí que cualquier contrato en que se transmita a la otra parte derechos reales que no sean la propiedad, no será compraventa pura, sino alguna modalidad de ella, como cesión de derechos o de créditos, ¿verdad? Puede haber transferencia de derechos, puede haber transferencia de créditos, pero no es una compraventa pura en sí. Si yo transfiero la propiedad, traslado mi propiedad a la de otra persona, estoy cayendo en una compraventa, ¿va? Hacia eso se refiere. Es consensual. Según a lo que habíamos dado lectura del artículo 1721, aquí se ve plasmado esa característica que establece que el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni una ni la otra le hayan entregado. Por tanto, existe el contrato entre las partes desde que hay que un consentimiento y en la cosa y en el precio, ¿verdad? Vemos muy importante ese consentimiento, esa consensualidad. Y el artículo 1791 es claro en decir que queda perfecto entre las partes que del momento en que conviene en la cosa y en el precio, aunque la una ni la otra se hayan entregado, pero se queda consensualmente desde ese inicio. ¿Qué otra característica se tiene? Es bilateral. También es principal y es oneroso. ¿Por qué va a ser principal? Por excelencia bilateral, ya que tanto el comprador como el vendedor resultan obligados. Uno a entregar la cosa cuya propiedad transmitió al comprador y este a pagar el precio. Entonces, no es así igual que el contrato de opción, ¿va? En donde siempre van a comparecer dos partes, pero en el contrato de opción, pues la obligación recae sobre una persona. Acá en el contrato de compraventa es bilateral esa obligación, ¿verdad? Tanto vendedores como compradores están sujetos a obligaciones que tienen que cumplir, ¿va? Tienen que cumplir los mismos. Si no, pues estamos cayendo pues en un vicio del consentimiento y en el cual, pues bueno, tenemos que responder por ellos, ¿va? Entonces, tenemos que es bilateral porque ambas partes tienen esa obligación, ¿verdad? Para con el negocio jurídico, ¿verdad? Vamos con la otra característica. Es principal. ¿Por qué es principal? Porque subsiste por sí solo. El contrato de compraventa no necesita de un contrato accesorio para surtir efectos no, simplemente cumple estos requisitos por sí solo. También se dice que es oneroso. Aquí el contrato de compraventa típico. Y aquí estamos viendo todas las características que veíamos en las clases de contratos, ¿verdad? Si era bilateral, si era principal, los contratos bilaterales, principales, onerosos, conmutativos, solemnes. En fin, el contrato de compraventa abarca muchos de ellos, ¿verdad? Hacia esto. Entonces, es oneroso porque se estipulan gravámenes y derechos recíprocos, pues así como el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa en propiedad al comprador, tiene el derecho de recibir de el precio en dinero e inscribirlo, el precio en dinero e igualmente a la obligación del comprador de pagar el precio en dinero y está ligado a los derechos que a le tiene por la prescripción dada, ¿verdad? Por la prescripción que él tiene, que se le transmite a la propiedad y la cosa se le entregue, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a ser oneroso, jóvenes? Dicho en otra forma.
¿verdad? Va a ser oneroso porque obviamente se tiene que pactar un precio. Si no se pacta un precio y se dice, bueno, no va a tener efectos, ¿verdad? A menos que estemos frente a una donación, ¿verdad? Que se le dona en forma simple, ¿verdad? Pero en este caso debe hacer un precio. ¿Verdad? Bueno, también va a dar el precio, pero en la persona que dio, pues bueno, obviamente ese pago en dinero que se da, ¿verdad? Hacia eso se refiere. También se nos dicen que es conmutativo. Ahí estamos, se me va por ratos la pantalla, jóvenes. Es conmutativo porque es posible que las partes aprecian inmediatamente el beneficio o la pérdida que les causa el contrato. Aquí no está bien escrito esto, que les causa el contrato. Es posible que las partes puedan apreciar, es aquí, pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les causa el contrato. Pues las prestaciones son ciertas y determinadas, la cosa y el precio. Sin embargo, habría compraventa aleatoria si el objeto de contrato no lo es, incierta o una cosa litigiosa para derecho hereditario, ¿verdad? Entonces, es un contrato conmutativo, ¿va? Porque ambas partes pueden quedar establecidas desde el momento que se quiere perfeccionar un contrato, si les conviene a ellos o no. Pueden visualizar si este contrato les va a traer características en sí, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Hacia eso se refiere esto. Es también sinalagmático perfecto. ¿Por qué es sinalagmático perfecto? Porque se crean obligaciones recíprocas de las partes, de modo que cada uno es a su vez acreedor y deudor a la vez. Claro, pero diciendo, no, pero si yo solo di mi propiedad, pero estoy recibiendo a cambio, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces, a su vez, el que da el dinero, el comprador, pues dice, yo no tengo nada de beneficios. Sí, la propiedad, porque están valoradas en dinero, ¿verdad? Entonces, por eso ambas partes dejan establecidas esas obligaciones, ¿verdad? De una a la otra. Es solemne. Otra de las características de la escritura y que la identifican claramente es esta característica de ser solemne. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a la producción de efectos hacia terceros en caso de compraventa de inmuebles y de otros bienes sujetos a registro, pues es necesario que el contrato se formalice en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad de inmuebles, teniendo en cuenta, jóvenes, que en nuestro caso, pues existe el registro específico para inscribir los muebles, es el registro general de la propiedad, ¿verdad? El cual, pues bueno, aquí en nuestro país, pues existe un registro central y un llamado segundo registro. Los únicos registros en los cuales, pues bueno, se dispone la inscripción de los bienes, ¿verdad? Y según el tenor de lo que establece el artículo 1576, que establece los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública, ¿va? Hacia eso se refiere esta solemnidad. Entonces, porque hay dos registros aquí en Guatemala, ¿verdad? Creo que ustedes no vieron el libro
4, si no estoy mal, que es referente a, sí, al registro de la propiedad de inmueble, en el cual pues se van a inscribir todos estos contratos y otros en sí, ¿va? Pero además de eso, les digo que el registro correspondiente es el registro general de la propiedad, donde se inscriben todas estas escrituras, porque hay dos registros generales de la propiedad, ¿verdad? El registro central, el cual no es solamente uno, antes pues sí había solo un registro general de la propiedad. Con el pasar del tiempo y con el desarrollo que ha habido, pues se ha ido descentralizando un poco porque es demasiado un registro para para todas las inscripciones de dominio de compraventa que deben haberse, ¿verdad? El central está en zona 1. Luego hay varias oficinas, hay una en El Roble, anteriormente en Montúfar, hay uno en La Reforma, la Torre del Perforador, como dicen, hay uno en Escuintla, ¿verdad? Relativos a todos los registros centrales. Y un segundo registro que opera en Quetzaltenango. Hacia eso se refiere. Bueno, entonces nos dice esta solemnidad del contrato de compraventa establece lo siguiente, ¿va? Se inscriba en el registro de la propiedad. La falta de formalidades de inscripción en el registro no provoca nulidad ni la eficacia de total del contrato, pues tienen validez entre las partes, aunque el contrato no produce efectos normales, transmisión de dominio, pago, precio y compraventa de la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? Muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? En una promesa de venta que establezcan y todo, dicen, mire, ¿será que lo podemos hacer en contrato privado y tiene validez? Bueno, según la forma de los contratos que establece el Código Civil, sí, pero no puede inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Esa certeza que se tiene, pues no va a tenerla, ¿va? Porque mientras no se inscriba en el Registro General de la Propiedad. O si dicen, ¿verdad? Miren, hace muchos años, ¿verdad? La gente, pues, a veces hablaba solo de palabra o sus tratos eran solo de palabra y decían, bueno, yo te voy a vender esta parte de acá, eso es tuyo. Podría decir a un hijo o a un sobrino o al vecino o al amigo. Y uno construía, ¿no? Y al fallecer la persona, ¿quiénes tienen derecho? Obviamente los herederos, ¿no? Entonces, esa solemnidad que debe de haber en los contratos de compraventa es sumamente importante, jóvenes, sumamente importante, ¿verdad? Por eso aquí dice, sino del contrato informal únicamente nace el derecho de las partes para compelerse recíprocamente a la formalización del contrato de escritura pública, ¿verdad? Vienen los elementos del contrato de compraventa. ¿Quiénes van a conformar estos elementos del contrato de compraventa? Y vienen los personales, entiéndase por las partes que integran este contrato. Por una parte está la llamada o el llamado comprador o compradores, ya sea si hay uno o varios, ¿verdad? Porque en un contrato pueden haber varios vendedores y varios compradores, o un comprador y varios vendedores, un vendedor y varios compradores, en fin, ¿verdad? Todo depende de la propiedad, como está inscrita en el registro de la propiedad y a nombre de quién está. A veces hay copropiedad, ¿verdad? Entonces, si hay copropiedad, pues pueden haber dos o más vendedores, ¿verdad? Perdón, compradores. Perdón, vendedores en este caso. Pero primero sería la persona compradora. Este es el elemento personal, la persona que compra, como su nombre lo dice. Compra, paga y recibe el bien inmueble. Ven aquí tres aspectos importantes. Compra, paga y recibe el inmueble. Al recibir el inmueble y que este ya quede perfectamente
tratativo de dominio al registro general de la propiedad correspondiente, pues bueno, a partir de ese momento ya es mío. Dentro de las capacidades del comprador, la capacidad de goce y de ejercicio es necesaria para poder comprar. Por ello, toda persona mayor de edad puede comprar bienes que estén en el comercio y el mandato general que otorgue no requiere cláusula o facultad especial para que su mandato pueda comprar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa acá? El 1611 del Código Civil establece lo siguiente. Vamos a este artículo. La ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente, ¿verdad? Compra de bienes de sociedades, eso está estipulado en el artículo 47 y 54 del Código de Comercio, las facultades especiales. Y en cuanto a la capacidad para poder comprar, en cuanto a los menores de edad e incapaces, se establece: los menores e incapaces no pueden comprar por sí mismos, pueden hacerlo a través de sus representantes legales. Muy importante esto, jóvenes. Es falsa la idea que se diga, no pueden haber bienes inscritos a menores de edad. Bien, claro que sí, es un derecho. Claro que sí, hay muchos menores de edad que adquieren bienes, claro. No van a comparecer por sí solos, porque no tienen esa capacidad de ejercicio, que son los 18 años, para poder, pues bueno, discernir en que sí yo compro esto, o será bueno o no, ¿verdad? Entonces, no es que no puedan hacerlo, por sí solos no pueden hacerlo, pero sí pueden adquirir bienes, ¿va? A través de sus papás, en este caso los representantes legales, ¿va? Que ellos son quien tengan la patria potestad, ¿verdad? Puede que ya no estén los papás, entonces muchas veces dicen, bueno, ¿quiénes representan a los menores de edad incapaces? Luego dicen, los papás. Por regla general o por lógica se deduce que sí, pero ¿y si son huérfanos? No están los papás. ¿Quién ejerce la patria potestad? ¿Quién los representa? Pues bueno, los tutores, ¿verdad? En el orden que ha estado, ¿verdad? Entonces, este, aquí esta capacidad es muy importante, jóvenes, en cuanto a, este, en la compra y venta del inmueble, ¿verdad? Para que surta efectos básicamente algo a mediano plazo, ¿verdad? A eso se refiere. Es decir que, en conclusión, un menor de edad sí puede adquirir bienes, no por sí mismo, porque no puede, pero a través de sus representantes legales. Hacia eso se refiere. Incapacidades. Existen incapacidades especiales para la compraventa. Estas incapacidades especiales para la compraventa serán las siguientes. Los esposos, regulado en el artículo 1792. Y aquí viene claro, ¿verdad? Los esposos no pueden contratarse entre sí. No lo pueden. La ley no me lo permite. Y nos vamos al artículo 1792. 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel. Claro y específico ese artículo. No puede comprar de su mujer ni esta de él. Aunque haya separación de bienes, no quedan incluidas en la provisión de las adjudicaciones. Y aquí viene otra prerrogativa. No quedan incluidas
en la prohibición las adjudicaciones que en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad quiera hacer, ¿verdad? Entonces, jóvenes, yo mucho podré quebrar a mi esposo mucho me querrá quebrar a mí, pero dirá, bueno, yo como dueño de mi casa, porque eso es verdad, yo como dueño de mi casa, voy y solicito una certificación de función, de pues, pues no puedo, ¿verdad? No puedo permitir un contrato de compraventa entre esposos. ¿Y qué pasa, va? Llegan a mi oficina y me dice, fíjese que yo tengo mi propiedad, pero quiero dársela a mi esposa, quiero vendérsela. ¿Me puede hacer ese contrato de compraventa? ¿Cuál es la obligación del notario? Decir, no, no se puede. ¿Pero por qué? Si yo quiero que pase a nombre de esta, pero no, la ley me lo prohíbe. Bueno, pues hay otras figuras jurídicas, por ejemplo, la donación, ¿verdad? Que se va a dar en este caso, solo se estima el dinero para que pase, ¿verdad? Entonces tengan entendido que regla general no pueden hacer contrato de compraventa los esposos, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Otra incapacidad para la compraventa, es decir, que no se pueden realizar. Los administradores no pueden comprar bienes que administren. Esto se da, por ejemplo, los administradores de la sociedad, los que manejan bienes de menores, ¿verdad? Que están a cargo de la tutela o qué sé yo, hacia eso se refiere. Los auxiliares del juez, depositarios o interventores no pueden comprar lo que tiene a su cargo jueces, abogados o funcionarios judiciales. Representantes de las partes representantes de las partes y esto se da en cuanto a las personas auxiliares del juez, ¿verdad? Que no pueden hacerlo. El vendedor es la otra persona que integra el elemento personal de la compraventa, ¿verdad? Esta pues va a ser obviamente la persona que vende y, vean, muy importante aquí, y entrega el bien inmueble o inmueble. La capacidad de ejercicio sí es necesaria para poder vender. Entonces, quiero detenerme aquí, jóvenes. Para comprar, sí puede un menor de edad a través de sus representantes legales. Ojo, estoy diciendo representantes legales. No estoy diciendo a través de sus papás. No, técnicamente no es válido ese argumento. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque puede que esta persona sea huérfana y no tenga papá y mamá, pero sí tiene un representante legal, puede ser el tutor, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, que el papá ahorita no lo haya reconocido, pero posteriormente viene a conocerlo, ¿verdad? Hacia eso me refiero, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? En cuanto a que las diferencias que existen para comprar, si puede un menor de edad a través de sus representantes legales. Para vender, no. El mismo caso. Bueno, yo le quiero dar un terreno a mi sobrinito porque lo quiero mucho y entonces, bueno, pero mi sobrinito tiene 10 años. ¿Qué necesito yo ahí? Pues obviamente que me manden la escritura de nacimiento protocolo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Para que un menor de edad pueda vender, no puedo hacerlo. Para comprar, sí. Para vender, no. Para vender, no. Un menor de edad es dueño de un bien inmueble que le regalé yo o que le vendí y todo a través de comprarse su papá. Bueno, pues está bien, eso está perfecto. Está a nombre de él. Pero después yo digo, papá, yo quiero vender ese terreno que me regaló, que me dieron. No, porque ahí sí se requiere esa capacidad de ejercicio, a menos que haya una utilidad comprobable, ¿verdad? A menos que haya una utilidad comprobable, un juez lo va a determinar. Pero de momento, pues no, ¿verdad? Eso no es posible, ¿verdad? Eso no cabe dentro de lo que es el derecho notariado, ¿verdad?
Siguiente diapositiva. Los elementos reales. ¿A qué se refiere este elemento real? La cosa vendida y el precio de la misma, ¿verdad? Hacia eso se refiere el objeto, el elemento real, ¿verdad? Obviamente la cosa. Si me refiero a un inmueble solamente sin construcción, si me refiero a una casa, etcétera, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Otra cosa también es la cosa, ¿verdad? Obviamente, hacia eso nos vamos. La cosa, la cosa objeto de un contrato de ser lícita puede presentar una determinadas objetos, ¿verdad? O sea, lo que habíamos dicho, ¿verdad? No solo las cosas ciertas pueden venderse, también las futuras, ¿verdad? Además, pues bueno, también pueden hacerse o las cosas objeto de compra-ventas pueden ser las siguientes. Pueden ser además corpóreas, incorpóreas, aparecen en muebles principales o accesorios, ¿verdad? Hacia eso se refiere ese elemento real. No pueden ser objeto del contrato los derechos de personalidad, bienes que constituyen un patrimonio familiar, derecho de uso y habitación con derechos políticos. ¿A qué se refiere este elemento real? Y me voy a detener un poquito acá, jóvenes. No pueden ser objeto de contrato de compraventa los derechos de personalidad, bienes que constituyen patrimonio familiar. Ustedes ya vieron todo eso relativo al patrimonio familiar, ¿verdad? Y básicamente trayéndolo aquí a colación, pues a grandes rasgos, ¿verdad? A veces las instituciones pues donan o dan o venden, es un acto simbólico en cuanto a el fondo de tierra, ¿verdad? Ese es el que se tiene así específicamente establecido, ¿verdad? No puedo hacerlo un contrato que esté inscrito en patrimonio familiar. Las instituciones a veces dan a las personas, llámese en cuenta UDEVIPO, o Fondo de Tierras, o no me recuerdo, ¿verdad? Pero habían instituciones antes que daban en calidad de patrimonio familiar a las personas. ¿Para qué? Para proteger, obviamente, el patrimonio de la familia. Eso está en civiles anteriores. Entonces vengo yo y si mi terreno está solo a nombre mío, ¿verdad? Porque no quise inscribir a mi esposa o mis hijos, pues, etcétera, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Pues bueno, no puedo venderla. Está esa prohibición de patrimonio familiar inscrita en el Registro General de la Propiedad. No puedo venderla. Así aunque haya hecho la escritura, así haya sido consensual, pero muy importante, lo veíamos en diapositivas anteriores, ¿dónde finaliza esto, verdad? En la entrega de la cosa, hasta que yo no le entregue a ella cierto límite, que hagan la escritura alternativa de dominio, yo sabré, ¿verdad? Pero no se puede hacer con patrimonio familiar. Eso es específicamente, ¿verdad? Hacia eso se refiere este artículo. Bueno, el formal. Si la compraventa tiene que inscribirse en el Registro General de la Propiedad, debe entenderse y realizarse que esta debe hacerse en escritura pública, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Obligaciones de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor. Es muy importante esto. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Establecido en los artículos 1809 al 1824, ¿verdad? Vimos que la regulación de la compraventa está estipulada en el artículo 1790 en adelante.
Entonces, estas normas o principios o lineamientos por los cuales tenemos que actuar, pues bueno, están establecidos en el artículo 1809, ¿verdad? 1809. Los conozcamos acá. 1809. Obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y garantizar al comprador la pacífica y útil posición de la misma. La entrega se hará, ven acá, La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y la falta de convenio entre el lugar y en la cosa que se encuentre dentro a tiempo de la venta, ¿verdad? Entonces, no podemos, ¿verdad? Si está a nombre de esta persona y tiene constitución, hace que la persona fallezca. Hacia eso se refiere. Obligaciones del comprador, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estas obligaciones? Establecidos en los artículos 1827, aquí ya se viene más para acá. 1827. 1825 al 1833 había dicho, ¿verdad? Dentro de estos está pagar en día, lugar y forma de la cosa. Eso está en el artículo 1825. Si no ha pagado el precio total y recibe la cosa, pues está obligado al pago de intereses y se estipuló en el contrato. Si produce frutos o rentas y si fuese requerido judicialmente o notarialmente para el pago. ¿Verdad? Eso está en el artículo 1826. Y a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos. Diferentes, ven que las obligaciones pues están como que circunscritas en esos artículos, por ejemplo. Obligaciones del vendedor, establecidas en los artículos del 1809 al 1824. ¿no? Está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la forma pacífica y útil posición, ¿verdad? La principal. Entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba en el momento del contrato. Si no está, por ejemplo, ¿verdad? Yo digo, bueno, fíjese que yo tengo un terreno que ahorita que acaba de pasar la playa, ¿verdad? Pero digamos que estamos ante la playa. Tiene una piscina enorme, eso le va a ayudar, tiene una vista increíble. Y entonces, cuando llega el momento de la compraventa, obviamente esa piscina o un terreno es valuable en todo su sentido, ¿verdad? Y cuando voy a realizar la compraventa, la piscina ya no es piscina, se arruinó, está rajada o algo así. Hacia eso se refiere el numeral 2. Entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba en el momento del contrato. Hacia eso se refiere. No podrá alterar o consumir o enajenar la cosa después de perfeccionar la compraventa, ¿verdad? Y satisfacer los gastos de la cosa, ¿verdad? Satisfacer los gastos de la cosa vendida, artículo 1824, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, ya vimos las obligaciones del comprador, ¿verdad? Pagar en día, lugar y forma y cosa, si no ha pagado el precio total y recibe la cosa. A recibir la cosa en el lugar y tiempo convenido, ¿verdad? ¿Qué modalidades tiene esta compraventa? Es típico el contrato de la compraventa sin tal, ¿verdad? Pero hay modalidades de este contrato de compraventa. ¿Cuáles serán las modalidades? Hay muchas, al finalizar, pues vamos a ver todas las modalidades que hay, incluyendo estas, ¿verdad? Pero las que más se dan, pues vamos a darlas a conocer en este momento, ¿verdad?
Hay compraventa con pacto de reserva de dominio, ¿verdad? ¿Cuál es esta la que se da? Es aquella que se realiza estipulando las partes que el vendedor, es decir, el dueño de la cosa, se reserva el dominio de la cosa hasta la verificación de un determinado hecho consistente generalmente en pago íntegro del precio por parte del comprador. Eso nos lo encontramos regulado en los artículos 1834 al 1843 de esa modalidad del pacto de reserva de dominio, ¿verdad? Voy a dar lectura y después luego les explico. Es válida la venta con pacto de reserva de dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a la que las partes sujetan la consumación del contrato, ¿verdad? El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido en plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Veamos aquí importante, jóvenes, dice. Sí se puede dar un pacto con reserva de dominio, en el cual el vendedor se reserva el dominio de la cosa hasta que se verifique algo, dice, por parte del comprador. A veces es el precio, pero muchas veces no es así, ¿verdad? Porque hay instituciones, como les digo, que dan ahora esa modalidad con pacto de reserva de dominio. ¿En qué consiste? Bueno, aquí el código establece, ¿verdad? El comprador obtiene por esta modalidad de la venta la posesión y uso de la cosa. Es decir, el comprador, bueno, está bien, te voy a comprar con pacto de reserva de dominio, pero yo ya tengo el derecho a la posesión, el uso y disfrute de la cosa. Yo ya puedo usar, ya me puedo instalar, ya puedo vivir aquí y todo, ¿verdad? La propiedad es mía, pero tiene una limitante en el registro inscrita. Es ese pacto de reserva de dominio. Esa reserva de dominio me indica que a mí, como comprador, como dueño de la cosa actual, del inmueble actual, no puedo enajenar o gravar ese derecho. Es decir, yo no puedo venderlo mientras no se cumpla determinada condición, ¿verdad? Hay esa modalidad, ¿verdad? Por pacto de reserva de dominio. A veces la hacen por 10 años o por 20 años, etcétera, ¿verdad? Hasta que no pase ese tiempo, yo no puedo disponer libremente de esa propiedad. Sí puedo usarla, sí puedo habitarla, sí puedo, ¿verdad? Pero me prohíbe, aquí dice, le queda prohibido por cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. O sea, si el vendedor lo acepta, pues bueno, tal vez puedo hacerlo. Pero de lo contrario, no puedo hacerlo, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta, ¿verdad? El artículo 1836, jóvenes, también es muy importante, que establece: el contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, desconectándose una equitativa compensación por el uso de la cosa que fijará el juez, oyendo el dictamen de peritos si las partes se ponen en acuerdo, ¿verdad? Hacia eso se refiere básicamente esta modalidad de la compraventa, ¿verdad? Que es una compraventa con reserva de dominio. Hacia eso vamos. Entramos a la compraventa a condición. Ya habíamos visto estas condiciones que se daban, ¿verdad? Pero esa es la compraventa que está sometida a una condición de tal forma que la adquisición de derechos depende de la
del acontecimiento que constituye la condición. Y nos regresamos a clases pasadas, ¿verdad? Que vimos al inicio que eran los negocios jurídicos condicionales, estipulados en el artículo 1269 al 1278 del Código Civil, ¿verdad? En el cual se va a perfeccionar este contrato hasta que no se haga un hecho por el cual yo estoy dejando esa condición del mismo. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo te voy a vender esta casa, ¿sí? Pero tienes que graduarte primero. Antes no te la puedo dar. Esa es una compraventa a condición. Bueno, entonces yo me pongo las pilas, me estudio y me gradúo. Entonces ya se cumplió la condición. Ah, ok, te puedo vender. Entonces, esa estipulación se queda ahí. O lo que hablábamos, ¿verdad? Que es, no puede ser no puesta la condición de casarse, esa se tendrá por no puesta. Con determinada persona, sí, ¿verdad? Hacia eso, a eso se refería, ¿verdad? Eh, estos contratos de compraventa, ¿verdad? En cuanto a que se tiene que cumplir una condición específica para que el negocio jurídico pueda surtir efectos. Es en que ese caso una condición. Luego viene la compraventa de derechos sucesorios. Se puede vender los derechos hereditarios sin especificar los bienes de que se compone. Y el vendedor solo responde de su calidad de heredero. 1806 a 1922 y 1539. Vamos a ver a qué nos refiere estos artículos. 1806. Se puede vender, dice acá, un derecho hereditario. Esa es la primera regla general. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. Y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiera aprovechado si a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas en razón de la herencia hubiere pagado, ¿verdad? Ok, jóvenes. A veces, la masa hereditaria, ¿verdad? Queda intestada y pues bueno, no dejó testamento ni donación por causa de muerte. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi papá, ¿verdad? Falleció y tiene 2 propiedades y somos 3 hermanos y pues bueno, hay un derecho hereditario. Todavía no he concluido el proceso intestado, pero yo seré heredero, yo seré heredera, perdón. Entonces yo puedo vender ese mi derecho hereditario en una escritura pública, en el cual indico, y pues se lo puedo vender a X persona, compraventa de derechos hereditarios. Y háganse la escritura y se especifica, se manifiesta la heredera, ¿verdad? Que vende sus derechos hereditarios a X persona. Obviamente, cuando estos ya estén inscritos, cuando se termine el proceso sucesorio intestado y yo salga beneficiaria, yo ya firmé una escritura de derechos sucesorios. O sea, debo de hacer cumplir esos derechos, ¿verdad? Y establece acá, se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, ¿verdad? El vendedor solo responderá de su calidad de heredero, ¿verdad? Hacia eso se refiere. 922. ¿Qué establece ese artículo 922? Derechos del heredero. ¿Qué establece este artículo 922? Derechos del heredero.
Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Yo solo puedo disponer del derecho que tengo en la masa hereditaria. En este caso, como decías, somos tres. Puedo disponer de, bueno, tal vez la tercera parte de mi derecho hereditario, pero no de la masa en sí. Yo no puedo vender todos los derechos hereditarios, ¿verdad? No, solo disponer del derecho que tengo de la masa hereditaria, ¿verdad? Y por último, el 1539. ¿Qué establece el 1539? Es muy importante que tengan subrayados o anotados estos artículos, jóvenes. 1539. Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignore. Muy importante. Sí puedo vender derechos hereditarios, pero se entiende de la persona que ya falleció. Pero la ley me prohíbe vender derechos de personas que no han fallecido. O sea, puede decir, sí, mi papá es la persona dueña de la cosa, del inmueble, ¿verdad? Si él llegara a morir, yo sería heredera, al igual que mis hermanos. Entonces, yo puedo vender mi derecho hereditario, pero si él todavía está vivo, no. La ley me lo prohíbe. En 1539 es específico. Se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder de bienes de una persona que no ha fallecido, ¿verdad? Muy importante esto. Entonces, esa es la modalidad del contrato de derechos sucesorios. Viene la compraventa de cosas futuras. Ya hemos visto y establece el código que no solo las cosas presentes en las tangibles se pueden vender, sino las que se pretenden o las futuras, ¿verdad? Establece acá. Se pueden vender las cosas futuras antes de que existan en especie también una esperanza incierta. En 1805 establece, pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie también una esperanza incierta, ¿verdad? Yo puedo decir, sí, te puedo vender la cosecha de fresas que hay, ¿verdad? Te la doy a buen precio. Ahí ya, si uno quiera, puede que sea un negocio con éxito o puede que no, ¿verdad? Pero sí se puede vender ese futuro de cosecha, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Compraventa de bienes litigiosos. Pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre y cuando el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Siempre y cuando el vendedor instruya previamente al comprador. También está establecido en el artículo 1805, segundo párrafo. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Si se hace constar en el contrato, ahí estamos, ¿verdad? Bienes litigiosos, bienes que están en litigio, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Viene una modalidad muy particular que se ha dado ahora, que es la compraventa con reserva de usufructo vitalicio. Consiste en este contrato en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar el bien, y el usufructo vitalicio consiste en un derecho real que faculta a una persona a disfrutar de un bien ajeno de por vida. Es decir, limita el pleno dominio del propietario en favor de quien se ha constituido como usufructuario. Dicho en otras palabras, jóvenes, para que me entiendan, ¿verdad? Ahora que hemos pasado estos tiempos difíciles, ¿verdad? Ya 2 años de pandemia, básicamente, y se dio al lugar mucho esta modalidad de contrato. Bueno, de mi parte realicé muchos contratos de esta forma, puesto que como personas teníamos ese miedo de que, bueno, me va a dar esta enfermedad
y me voy a morir. ¿Y cómo voy a dejar a mis hijos, verdad? Y si sí libro esta enfermedad, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, está esta modalidad o muchas veces, ¿verdad? No quieren dejar el testamento o no quieren que la propiedad quede intestada, pero derivado también de cómo se dan las cosas aquí en Guatemala, ¿verdad? Que tantas cosas que se dan, ¿verdad? Entonces a veces dirán, bueno, les voy a dar en vida mejor a mis hijos y les doy, les vendo. ¿Y qué pasa? Bueno, ya ahora yo soy heredero, ahora se puede ir, papá, porque ya ustedes ya no es el dueño, ahora el dueño soy yo y lo saco de la casa. Son casos que se dan, ¿verdad? Son circunstancias que se dan. Entonces, derivado de esto, viene esta modalidad de la reserva de su fruto vitalicio. O sea, dicho en otras palabras de lo que da. Yo soy dueña de X terreno, lo quiero dar en venta, puede ser a un familiar o a una persona extraña, qué sé yo. Te lo vendo, pero yo me reservo el usufructo vitalicio. ¿A qué se refiere esto? O sea, la propiedad sí se traslada el dominio. Por ejemplo, yo, Gladys Lorena, yo soy la dueña, actual dueña de la propiedad de X esta, y se la voy a vender a mi sobrino, por ejemplo, ¿verdad? Mi sobrino Juan. Pero se lo vendo con la reserva del usufructo vitalicio. Es decir, yo le traslado la propiedad y se inscribe la propiedad a favor de mi sobrino. Pero el usufructo vitalicio lo sigo teniendo yo. Es decir, hasta que yo fallezca, mi sobrino puede disponer del bien inmueble. Puede disponer para enajenarlo, para venderlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, hasta que yo fallezca, él va a ser el dueño total. Mientras tanto, no, solo es el propietario, pero no tiene el uso y uso y disfrute. Dicho de otra manera, vamos otra vez, dice otra vez. Consiste en contrato en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una de las cosas y otra a pagar el bien, como una compraventa normal. Y el usufructo vitalicio consiste en un derecho real que faculta a una persona, es decir, la persona dueña de este inmueble, a disfrutar de un bien ajeno de por vida. Ajeno porque ya no es mío, pero yo me reservé el usufructo, es decir, limita el pleno dominio del propietario en favor de quien sea constituido como usufructuario. ¿Es esto posible? Claro que sí. Artículo 704 que ustedes ya vieron el usufructo, ¿verdad? 704 del Código Civil. Forma de constitución. Estamos en el usufructo. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, esa es la que se utiliza acá, o puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales simultáneas o sucesivamente, ¿verdad? Y el artículo 1738 que establece la extinción del usufructo, ¿verdad? O sea, puede que, bueno, yo le voy, el mismo caso, ¿verdad? Yo como dueña de este terreno, pues bueno, se lo voy a vender a mi sobrino, pero bueno, se lo doy con la reserva de usufructo vitalicio, en cuanto a que, bueno, yo le vendo, él me paga, pero me reservo el usufructo. Yo sigo siendo dueña, por eso dice, faculta a una persona de un bien ajeno de por vida. Bueno, no sigo siendo yo la dueña, pero sí sigo ocupando el inmueble de por vida. Hasta que yo me muera, él puede ocupar esto. Y esto se da mucho en las figuras de ahora de familia, ¿verdad? Papá, mamá, de papá a hijos, ¿verdad? Te voy a dar, pero me reservo el usufructo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues bueno, se están protegiendo, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Que, bueno, ahora yo soy el dueño, ahora usted desocupe, puede irse y todo, ¿verdad? Sacan a los propios padres, ¿verdad? De la casa en cuanto a que, como ya les dieron,
esa ingratitud que existe, ¿verdad? Entonces, el derecho pues ve y todo esto lo regula para que se vean protegidos, en este caso, las personas que venden, ¿verdad? No es porque, bueno, yo te vendo, pero sigo siendo yo el dueño. No, no hacen eso, ¿verdad? Sino como garantía del mismo, ¿verdad? Y pues bueno, a veces dicen, ya me arrepentí, ya no quiero constituir ese usufructo, quiero que, bueno, pues sí, si él quiere lo vende, yo ya me hice de otra casa, entonces, ¿qué hago? Pues bueno, está bien, ¿cómo se puede extinguir el usufructo? Eso está en el artículo 738, aunque esto ustedes ya lo vieron, creo yo, ¿verdad? El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, la más común, ¿verdad? Muerte del usufructuario, pues bueno, se da aviso al registro general de la propiedad que la persona falleció y por ende, pues yo ya soy libre y disponer bien de mi bien como yo plazca, ¿verdad? Por vencimiento del cual se constituyó, vimos que se constituía a plazo fijo, vitalicio, pero nunca a perpetuidad, ¿verdad? O puede realizarse la conducción resolutoria a la cual se establecía el sujeto del usufructo, ¿verdad? eh, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una sola misma persona. El cuarto, por prescripción, ¿verdad? Sí se dio. Por renuncia al usufructario, pasa acá. Bueno, yo lo puse perdón, compraventa con reserva de usufructo vitalicio, pero bueno, ya me arrepentí, como le digo, yo ya tengo otra casa, igual si él vende, pues bueno, no me interesa, entonces quiero renunciar a ese usufructo, pues aquí está, ¿verdad? Cabe eso, ¿verdad? Por renuncia al usufructario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores, por la pérdida de la cosa usufructuada, si la destrucción no es total, por el derecho continuo sobre el resto y por la anulación o cesación del derecho que constituyó el usufructo, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Vemos otras clases de compraventa que van a estar inmersas también las que ya vimos, pero hay otras clases de compraventa, ¿verdad? Por ejemplo, la compraventa al gusto establecida en el artículo 1799, ¿verdad? Que establece, vamos a buscarnos en estas, 1799. Las cosas que se acostumbra a comprar al gusto o que las partes convienen sujetar a prueba antes de comprarlas no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho, ¿verdad? Esas famosas ventas. Si no le gusta, devuelve el valor, ¿verdad? Entonces, esas compraventas al gusto. Compraventas sobre muestras, 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no resultaren conformes con las muestras, ¿verdad? Si yo no estoy conforme con esa muestra, pues bueno, puedo solicitar que me hagan unas como yo quiera, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Compra-venta en tránsito, 1802. En la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si llegaren en buen estado y en el tiempo convenido, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Las compraventas de cosas futuras, que ya las vimos, ¿verdad? Que no solo las que están acá se pueden vender, sino las cosas futuras. La de los bienes litigiosos también ya lo vimos. La compraventa de derechos hereditarios también ya hicimos mención a eso. La compraventa sobre muebles es el típico contrato de compraventa, pero en este caso son de bienes muebles, es decir, que se pueden trasladar. Si una misma cosa mueble se hubiera vendido a diferentes personas, prevalecerá la hecha, la que de buena fe se haya en posesión de la cosa y si ninguno tuviera la posesión, prevalecerá la venta primera en hecho, ¿verdad? Esa es la cosa de compraventa de bienes muebles. Y la compraventa sobre bienes inmuebles o derechos reales en el 1808, que establece lo siguiente. Si la cosa vendida fuera inmueble o de derecho real sobre inmuebles, prevalecerá, ¿no? Importante, la venta que primero se haya inscrito en el registro y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha, ¿verdad? Aquí es muy importante esto de las fechas que se dan en este. Bueno, compraventa ADEAS 1823, ¿verdad? Que establece esta, ¿verdad? Si un inmueble se ha vendido determinando
expresamente sus linderos, el vendedor está obligado a entregar todo lo que esté comprendido dentro de dichos linderos, aunque haya exceso o disminución en las indicaciones del contrato. La compraventa a plazos, creo que ya la vimos, 1829. En las ventas a plazos, la retención a que se refiere el artículo anterior comenzará por el último vencimiento estipulado en el contrato de los que se preceden hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. Y la compraventa, bueno, esta de las compraventas a plazos, pues también se da, jóvenes, compraventa a plazos hasta que no se termine de dar la última cuota, no se hace efectiva ese contrato traslativo de dominio, ¿verdad? La compraventa con reserva de dominio, pues ya la vimos, cómo es que opera. La compraventa con pacto rescisorio, 1844, que establece lo siguiente. Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud del requerimiento. Hacia eso viene este pacto de rescisión establecido acá. En el pacto de rescisión por el cual las partes convienen en que si el precio no es pagado por el comprador, en cierto día determinado el contrato de compraventa se rescindirá. Pacto que tiene diferentes consideraciones y efectos según se trate de bienes, o inmuebles. En cuanto a inmuebles, se permite al comprador pagar el precio y salvar el contrato aún después de vencido el convenio, ¿verdad? Eso está estipulado en el artículo 1845. Y en caso de cosas que no sean inmuebles, el pacto o comisorio operará automáticamente por el vencimiento del plazo sin necesidad de requerimiento al comprador si éste no compareció al lugar a pagar el precio, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Eso está estipulado en 1846. Ese es el pacto de rescisión. Algo muy importante, los efectos registrales de este contrato de compraventa, que es muy importante. El registro de un inmueble vendido en el registro de la propiedad de inmueble es el comprobante legal del traslado de dominio de un bien a la otra persona que legalmente lo adquirió a cambio de un precio. Es bien entendido, jóvenes. Bueno, es cierto, el contrato civil de compraventa se tendrá pues establemente consensuado, es consensual porque cuando las ambas partes pues ratifiquen y todo, que nace a la vida jurídica. Pero en el contrato de compraventa es necesaria esa entrega de la cosa. No solo voy a vender, solo voy a firmar, pero también necesito entregarle la cosa. Y obviamente si es en contrato de compraventa traslativa de dominio, hasta que no esté inscrito en el registro general correspondiente, en este caso el registro general de la propiedad de inmueble, que pase a la otra persona, hasta ahí termina esa compraventa. Hasta ahí termina. Por eso dice, el registro de un inmueble vendido en el registro de la propiedad de inmueble es el comprobante legal del traslado de dominio de un bien a la persona que legalmente lo adquirió a cambio de un precio. Veamos estos artículos. 1807, que ya los leímos, y en 1808, ¿verdad? La primera inscripción será la del título de propiedad, en cuanto que dice, si la cosa vendida fuera inmueble o de hecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro, y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha, ¿verdad? Esos son los efectos registrales que competen y que se dan en cuanto a la escritura de compra-venta, ¿verdad? Es un contrato muy, muy complejo, jóvenes, y es el que se da más a cabalidad, ¿verdad? Quiero ver si les presento pues algunas clases de contrato en cuanto a su redacción y cómo es de que nacen estos. A ver, escritura.
Por ejemplo, acá, esta es una escritura de compraventa normal. Compraventa normal, jóvenes. Entonces, en cuanto a que esta escritura, voy a ampliar un poquito, establece, aquí viene la denominación que se le da, que es una compraventa de bien inmueble, contenida en las cláusulas escriturarias siguientes, ¿verdad? Entonces viene y pues se da, ¿verdad? Acá, que el legítimo propietario de la finca inscrita al número tal y total y todo, ¿verdad? La descripción. Luego, segunda, manifiesta al vendedor por el precio de X cantidad que tiene clara haber recibido en su entera satisfacción, le vende, cede y traspasa a la compradora, a la totalidad del inmueble, ¿verdad? ¿A qué viene, verdad? Se somete al saneamiento de ley correspondiente y al finalizar la escritura, ¿verdad? Este, establece aquí, ¿verdad? Por su parte, la compradora declara que en los términos relacionados acepta la venta que por este acto se le hace. Y aquí en las obligaciones, ¿verdad? Que por designación de los otorgantes doy íntegra lectura a lo escrito y enterado su contenido, objeto, valor y efectos legales, así como la obligación del registro. Esa obligación del registro que tiene que hacerse para que este contrato de compraventa pues termine de tener los efectos jurídicos correspondientes. Eso es en cuanto a una, pues, escritura de compraventa normal, ¿verdad? Compraventa normal que se da, ¿verdad? Viene básicamente la que yo les había dicho que es una con reserva de dominio. Básicamente es la que se da en instituciones ahora, ¿verdad? Y vemos, aquí es del fondo de tierras y la otra señora. De aquí es donde viene la denominación. Miren, jóvenes, a ver si lo agrando un poquito para que vean. Celebran contrato de adjudicación por desmembración de una fracción de inmueble con pacto de reserva de dominio. Era lo que veíamos y que platicábamos en cuanto a esta modalidad del pacto de reserva de dominio, ¿verdad? ¿Por qué lo dan, verdad? Básicamente aquí se están resguardando esta institución en cuanto a que al darle esta propiedad a esta persona, no el día de mañana venga y ya la vaya a vender. Por eso se reserva ese dominio en cuanto a que sí le da la posesión, sí le da el uso y disfrute de la cosa, más no puede vender, ¿verdad? Eso es así. Veamos por cuánto tiempo lo dejo acá, ¿verdad? Por el plazo de 10 años. ¿Verdad? Aquí están las condiciones por el plazo que se dio. Continúa manifestando al gerente general y todo que la adjudicación se efectuó bajo las siguientes condiciones, que es, ¿verdad? La adjudicación se efectuó con pacto de reserva de dominio a favor del Fondo de Tierras por el plazo de 10 años, ¿verdad? Eso según esto, ¿verdad? Entonces, vemos acá, jóvenes, que este pacto de reserva de dominio se estableció por 10 años. Por 10 años esta persona puede tener uso, puede disfrutarla y todo, pero no puede enajenarla, no puede venderla, ¿verdad? Transcurridos esos 10 años, pues ya se solicita el registro que transcurrió el tiempo por el cual se estipuló la reserva de dominio y que decide, pues ya puede venderla, ya puede enajenarla o lo que quiera, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Esta modalidad. Y la otra que les decía es la compraventa de bien inmueble con la reserva de usufructo vitalicio.
es el contrato de compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio en el cual aquí el vendedor le dio a la otra persona le vendió la venta, pero se está reservando ese usufructo vitalicio, es decir, va a gozar, no me pueden sacar de mi casa hasta que yo me muera. Y la compradora, sabida de eso, sabe que no va a ser, bueno, sí es dueña, pero no puede usar el bien inmueble, a diferencia de la del compacto de reserva de dominio. Ahí sí puede usar del bien inmueble, pero no puede venderlo. Aquí tampoco puede venderlo, pero con la reserva del usufructo vitalicio, ¿verdad? Yo no puedo disponer del bien inmueble todavía. ¿Ya? Hacia eso se va. Esta situación. Entonces son modalidades. Se dan estas modalidades de la compraventa, ¿verdad? Luego, bueno, vemos muy importante, ¿verdad? Estas modalidades de la compraventa en sí, ¿verdad? Hay muchas modalidades en las cuales pues tendrán en esa compraventa y que en un futuro pues ustedes podrán tener acceso a estas respectivas, ¿verdad? La permuta. La siguiente es la permuta. La permuta, según es otro contrato, ¿verdad? Manuel Osorio define la permuta como el contrato de permutación o trueque que tiene lugar cuando uno de los contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de otra a cambio de que éste le dé la propiedad de otra. Claro es que la cosa dado en trueque o permuta nunca puede ser en dinero porque entonces estaríamos frente a un contrato de compra-venta. Entonces, jóvenes, básicamente la permuta, supongamos que yo soy dueña de este inmueble, el vecino es dueño de este otro inmueble, a mí me gusta el inmueble de él, a él le gusta el inmueble mío, bueno, entonces hagamos permuta, permutemos. ¡Pum! Ahora yo soy dueña de esta y él. ¿Verdad? 1852. Veamos. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da al comprador de que la recibe, en cambio, y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fuere aplicables, ¿verdad? Hacia esto se refiere. Y veamos parte importante acá, jóvenes. El artículo 1853 del Código Civil establece, si es una parte en dinero y es otra parte en bienes, pues puede ser permuta siempre y cuando, dice, no llegue a la mitad del precio establecido. Dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será en permuta, siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Por ejemplo, yo tengo mi casa, el vecino tiene su casa, a mí me gusta la casa del vecino, a él le gusta la de él, pero la mía es más pequeña, obviamente tiene menos valor. Entonces, bueno, hagamos ese trueque, hagamos esa permuta, pero entonces mi bien inmueble tengo que darle, como dicen en un buen chapín, un ribete, ¿verdad? Bueno, sí es permuta, pero siempre y cuando esa cantidad de dinero no sobrepase la mitad del dinero estipulado. Es decir, si el inmueble vale 100,000 quetzales y la mía vale 75,000, bueno, hagamos la permuta, permutemos. Y por saldo son 25,000 quetzales, ¿verdad? Para llegar al plazo estipulado, al precio estipulado, ¿verdad? No llegó. Pero si mi casita vale 25,000 y la de él vale 100,000, le voy a dar 75,000 para compensar. Ahí no estaríamos hablando de una permuta, estaríamos hablando de una
compra-venta. A eso se refiere esta permuta. La permuta tiene una regulación especial en el caso del saneamiento, pues el que sufre la evicción de la cosa recibida o la devuelva por razón de los vicios puede reclamar a su elección de otro permutante la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante o el valor de la cosa que le hubiera dado en cambio de daños y perjuicios. Eso está estipulado en el artículo 1854, referente a las evicciones, ¿verdad? Por las cuales se obligan ambos permutantes. Elementos personales, reales y formales. El personal conformado por las partes que van a permutar los bienes, llamadas ambas permutantes. Mucho ojo aquí, jóvenes. Ambas partes se llaman permutantes. Aquí no es como en el contrato de compraventa o en el contrato de mandato, que uno se llama mandatario, otro mandante. En el de compraventa uno se llama vendedor, otro comprador. No, aquí ambos se llaman permutantes porque vamos a permutar. Yo permuto mi cosa, el otro permuta su cosa. Ambos se llaman permutantes, que no tienen nombre distinto porque tienen la misma posición ante el vínculo, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Reales. En la permuta se aplican las disposiciones contenidas en la compraventa, lo cual trae como consecuencia que las mismas cosas pueden venderse. Formales. La doctrina establece que la permuta es un contrato típicamente consensual, se perfecciona con el consentimiento y no exige ningún requisito de forma para su perfección. Va a depender de que se trate la permuta, pero si es de bienes inmuebles tendrá que constar en escritura pública, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Bueno, objeto y precio de la permuta. La característica que distingue a la permuta es el intercambio de una cosa. Esa es la característica básica. El intercambio de una cosa por otra. Y como ya se mencionó con anterioridad, debe entenderse cosa a la cual es el objeto y cosa en su sentido amplio. En cuanto al precio, lo constituye la cosa, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 1852 del Código Civil, que señala que cada permutante es vendedor de la cosa que se da y comprador de la cosa que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra parte. Es decir, no se va a estipular precio. Cada cosa es el precio de la cosa que se va a dar y de la cosa que se recibe, ¿verdad? A menos que haya una parte en porción que se vaya a dar, ¿verdad? Pero de lo contrario, no, ¿verdad? Características. La permuta es traslativa de dominio, es bilateral, onerosa, conmutativa y principal. Traslativa de dominio porque se traslada a la propiedad. Yo traslado mi propiedad y me traslada mi propiedad. Bilateral, ambos tenemos derechos y obligaciones. Yo de entregar el bien inmueble y él de entregarme el bien inmueble. Oneroso, claro, hay beneficios para ambos, ¿verdad? Conmutativo, se dejan establecidas las partes que se dan. Y principal, puede subsistir por sí solo, ¿verdad? Clases de permuta. Existe la simple, la estimatoria, la pura y la mixta. La simple, la cual tiene lugar cuando no se da un avalúo a los bienes que van a ser objeto de este contrato. O sea, la simple no se da un avalúo. La estimatoria, la permuta estimatoria, consiste en estimar o tasar previamente los bienes que se van a permutar. La pura se le ha conocido a través de la historia como trueque, ¿verdad? Esa permuta simple y pura que se da, ¿verdad? Es decir, que en el cual se realiza el intercambio de bien por otro y no existen además del objeto una cantidad de dinero que deba ser entregada. Y la mixta consiste en que a cambio de una cosa se entrega a la otra y algún dinero inferior a la mitad del dinero. Muy importante. Si hay entrega de una cosa por otra y se hace una entrega de dinero, tiene que ser inferior al valor total de la cosa, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Ya voy a terminar, jóvenes. Y diferencias con el contrato de compraventa y permuta. Así como la compraventa es un contrato que transmite la propiedad de una cosa a cambio de dinero, la permuta existe una transmisión recíproca de cosas, es decir, cosa por cosa, se transmite cosa por cosa. Por ello, la permuta típica en que se intercambian cosas es fácilmente diferenciable de la compraventa, ¿verdad?
Ahí se va a diferenciar. Y es importante tener las siguientes reglas. Cuando el valor de la cosa es mayor que el representado por el dinero, el contrato es permuta. El ribete que se paga en efectivo es menor del que se trata de la cosa, ¿verdad? Cuando el valor de la cosa es menor que el representado por el dinero, la operación es venta, ¿verdad? Cuando el valor de la cosa es igual al representado por el dinero de la operación, es compra-venta. Estas reglas se deben de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, estos dos son las dos clases de negocios jurídicos que se dan, los dos contratos que se dan jóvenes, en su mayor extensión la compraventa, pues la permuta, pues ya vimos que es el intercambio de una cosa por otra, es más que todo el trueque que se da, ¿verdad? Sigan viendo los links introductorios de las clases para que puedan tener acceso a las mismas y tener pues más o menos un panorama de las clases que se dan los días sábados. Les deseo un feliz descanso, jóvenes, que tengan muy buena tarde.